Vamos grabando la sesión. Muchas gracias por estar. Eh, Veo que, bueno, luego baja la cantidad de estudiantes conforme van pasando las unidades. Espero que no sea esta. Y bueno, pues mañana tenemos otra con desarrollo sustentable. Sin embargo, bueno, les quiero comentar que de la mayoría de los que tengo aquí en pantalla, pues ya revisé sus trabajos, eh, van bien. Hay algunos detalles que sí considero que tienen ustedes que revisar pues en las retros que les doy, pero en general van bien. Solo hay algunos detalles que a veces, obviamente, por la cantidad de tiempo que tienen, o sea, que es poco, porque la mayoría trabaja, entonces sí, soy bastante accesible, sin embargo, no se les debe de olvidar algunos detalles. Muchos de ustedes me siguen poniendo, por ejemplo, cuando me anotan, bueno, más bien cuando hacen los trabajos y ponen una portada, siguen poniendo instituto y ya no somos instituto, somos universidad. Entonces ahí les hice a algunos de ustedes pues les puse ese detalle que ya tienen que cambiar. Les agradezco a la mayoría que me pone en el trabajo una portada, se los agradezco muchísimo. Nada más que también hay que fijarse, hoy me entregaron un trabajo, bueno, de los que revisé, que no era mío, era bueno, sí decía mi nombre, pero no mi asignatura, me pusieron como Derecho Internacional, y entonces hay que tomar en cuenta también esa parte, ¿no? No, fijarnos bien lo que anotamos. Y la otra es que cuando ustedes están trabajando en el foro, no anotan, ya la mayoría lo hace, pero siguen sin anotar el nombre del compañero al que hacen referencia en el foro para poderlo retroalimentar. Eso es muy importante porque también eso me ayuda a ver, por ejemplo, detalles que en ocasiones no veo o que digo, tiene razón, sí es cierto, esto es importante mencionarlo. Entonces, si no me ponen el nombre de su compañero, no voy a saber a quién le están retroalimentando. Y es también una manera de darle crédito al compañero en el foro, ¿no? Entonces, no se les olviden esos pequeñitos detalles que sí son muy importantes. Recordemos que ya estamos en tercer semestre y estos detalles, pues ya en los próximos, pues obviamente hay docentes que ya no se los van a admitir, ¿vale? Entonces les pueden bajar puntos. Yo sí estoy bajando algunos puntillos porque creo que ya tienen bastante tiempo en la universidad y pues son detalles que no se les debe de pasar, ¿vale? Bueno, pues le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esta ocasión me van a ver un poquito oscura, por eso no quería prender mi cámara, porque se me fundió una de las lámparas que tengo aquí y entonces, bueno, pues vamos a tener ese problemita, espero que no les moleste, bueno, a mí un poquito porque no puedo ver bien la pantalla, no los puedo ver bien a ustedes. Sin embargo, gracias, Dani. Sin embargo, bueno, pues ahí vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, el día de hoy, esta sesión la estaba esperando como con ansias, no sé si se habían acordado de que siempre les decía, ya vamos a ver otras cosas en Big Data, ya no vamos a ver tanta información, sino vamos a ver ya cosas como más prácticas y esta es la sesión. Entonces estoy, la verdad, muy emocionada porque quiero mostrarles cosas que realmente, igual ustedes ya las saben, igual me van a decir, ay, maestra, eso ya lo vi, pero hay unas cosas muy importantes. Entonces voy a dar este inicio con la presentación del día de hoy. Ahí cuando se vea, por favor, me dicen, maestra, ya lo podemos visualizar. Déjenme poner mi presentación. Fabi, si puedes poner tu micrófono en silencio, por favor. Gracias. Bueno, mientras esto pasa, mientras se carga, vamos a admitir a otros compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Ya se ve, ¿verdad? Ya, maestra, ya se ve.
Ok, perfecto, es que se está cargando. Sí, se está cargando, está un poquito lento el asunto. Y creo que aquí tengo otros compañeros que tengo que admitir. Bien, bueno, pues vamos a empezar con la primera diapositiva. Ahí todavía se sigue cargando. Está pesada. Oigan, algunos de ustedes hablando de pesado, me sacó, ¿verdad? Sí, de repente se trabó y ya. Me sacó. Híjole, bueno, les pido una disculpa. Bien, déjenme nuevamente, no sé qué pasó, pero bueno, estas cosas suceden. Vamos aquí está. Ahí espero que ya la vean. Ya, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya se ve. Perfecto. Ay, muchísimas gracias. Ok, los voy a poner así. Bueno, bien, vamos a empezar con esta parte importante de la unidad número 3 que está muy, muy interesante y esta se llama aplicación al Big Data. Entonces les puse esta imagen porque todo lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en los teléfonos, pues es parte del Big Data y todos tenemos aplicaciones que nos son funcionales, que nos gustan porque son importantes para nuestro trabajo, es importante para la escuela, es importante para nuestra vida diaria y existen muchas herramientas ahora tecnológicas que la verdad que nos hacen la vida como más sencillas. Y hablando precisamente de una de ellas, les dejé yo un videito muy interesante acerca de cómo es que el Waze se hizo muy popular y cuál es la historia del Waze. Todos hemos utilizado o Google Maps o Waze para llegar a algún lugar, ¿no? Si lo utilizamos para cuando vamos caminando, cuando vamos en auto o cuando vamos en transporte público, es muy solicitado este tipo de aplicaciones. Les comentaba yo de la historia del Waze, se me hizo bastante interesante. Esta aplicación nace en Israel y obviamente Israel no está comparado con una ciudad tan grande como la de nosotros. Sin embargo, es importante que vean este videíto que yo les dejé como material adicional para que se den cuenta cómo es que nacen estas aplicaciones. Entonces, todos hemos utilizado Waze y hablando acerca del tráfico en la Ciudad de México, pues todo el mundo lo utiliza y esto se va alimentando con la misma información que nosotros vamos manejando, ¿no? Manejando, vamos alimentando. Entonces, los mapas obviamente se hacen más grandes. Anteriormente nosotros teníamos, y aquí me va a ayudar un poco los que son de mi edad más o menos, teníamos algo similar, pero era en papel y se llamaba Guía Roji. La Guía Roji actualmente ya también tiene una aplicación. Se tuvieron obviamente que modernizar porque esto iba a desaparecer. La guía Roji, cuando nosotros salíamos de vacaciones, era muy importante tenerlo en el carro y teníamos uno, o sea, de la Ciudad de México, ¿no? Porque era muy importante saber en dónde estábamos, a dónde podíamos ir, etcétera, etcétera. Y te trazaba las rutas, no de manera automática, pero sí más o menos te decía cuánto tardabas en horas, sobre todo cuando salías de viaje. Yo recuerdo que mi papá tenía uno en el carro, tenía uno obviamente de la Ciudad de México y tenía uno de algunos lugares del interior de la República, como me parece que tenía el de Nuevo León, me parece que tenía el de Michoacán, porque obviamente te los vendían, pues, ¿cómo se llama? Por separado por cada estado. Y entonces me gustaba mucho verlo, y había uno, tenía mi papá uno que era de todo el país. Entonces me gustaba mucho verlo a mí, yo era como muy curiosa en ese sentido y me gustaba saber cuánto podía hacer de un lugar a otro y te marcaba obviamente las horas que tenías. Y entonces en la primera parte te lo marcaba con distancia, horas, etcétera, etcétera. Tenías obviamente que saber acerca de un poquito de geografía, no es que yo era una niña prodigio, pero me gustaba ver ese tipo de cosas, ¿no? No teníamos nada de teléfonos, nada de tecnología y entonces eso era, para mí se me hacía como divertido.
Entonces la guía Roji se tuvo que adaptar a las nuevas, a la modernidad, a estas nuevas aplicaciones, y entonces ya tenemos una aplicación de la guía Roji que casi nadie usa, nadie conoce, no les gusta, porque estamos acostumbrados a que lo primero que vemos en el teléfono, pues obviamente es el Google y es el Waze. Sin embargo, pues obviamente son muy funcionales. Y la historia del Waze es bastante interesante, ¿no? Entonces, ahí véanlo, está muy, muy padre este videíto, no dura, creo que 5 o 7 minutos más o menos, está divertido. Y bueno, pues vamos a empezar con el temario. Vamos a ver cómo funciona el Big Data, que bueno, obviamente ya sabemos, las B del Big Data, el volumen, variedad, veracidad, velocidad y valor, que eso ya lo vimos. Los casos de uso actuales, la introducción de un caso de uso. El caso de uso para nosotros obviamente es el problema prototípico, que es lo que vamos a trabajar también en estas actividades. La aplicación del Big Data en proyectos de beneficio social como inclusión y movilidad, predicción de contagio, ¿no? Ya pasamos una pandemia, 2 años, y nos sirvió bastante. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos que hicieron en China. Las catástrofes naturales, desigualdad de género, cambio climático, y obviamente hay muchas más. Yo me voy a referir a algunas de ellas nada más porque el campo es muy variado, es inmenso y obviamente no terminaría. Entonces les voy a dar ejemplos de cómo podemos aplicar el Big Data y de qué manera nos sirven, ¿sale? La aplicación del Big Data en proyectos de beneficio social como la inclusión y movilidad, ahorita les vuelvo a decir qué es esto. La predicción de contagios, esto ya creo que ya lo leí, lo puse doble, perdón. Y el Big Data y las ciudades inteligentes, ¿saben de las ciudades inteligentes o de los edificios inteligentes? ¿Alguno me puede decir qué son o ciudades o edificios inteligentes? ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Nadie quiere participar? Bueno, los edificios inteligentes son para nosotros ya como algo, hace unos años era muy novedoso. Sin embargo, ya los edificios inteligentes se van haciendo como más normales o se va normalizando la idea de tener un edificio inteligente. Los edificios inteligentes no es que nos hablen, sino que hacen cosas, los edificios, que están preparados precisamente para el desarrollo sustentable, que es lo que vamos a ver más o menos, o sea, va junto, ¿no? Con esto. ¿Qué quiere decir? Mítica, sí conocen Mítica y conocen la historia de Mítica, de este centro comercial que está al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Mítica y el edificio que está ahí, que es de habitación, es un edificio inteligente. Ahí mismo, aparte de que hay, obviamente, el centro comercial que es Mítica, hay un pequeño Superama dentro de ahí, bueno, ya no es un Superama, sino ya es Walmart Express. Hay un hospital, que es el Hospital San Angelín, y hay un edificio de habitación, ¿no? Son muchísimos departamentos. Y vamos a ver si realmente son inteligentes. Cuando uno llega al hospital, yo la primera vez que fui a este hospital me sentí como fuera de lugar y perdida completamente, porque cuando entras, llegas al hospital, te tienes que fijar porque puede ser, tienes que entrar del lado no del hospital, sino puedes a los consultorios tienes que entrar del lado donde está el centro comercial de Mítica. Y entonces tengo que subir hasta el piso 9 para llegar a los consultorios. Cuando tú llegas al consultorio, lo primero que te piden es un código QR para poder entrar. Es ahí donde yo me sentí fuera del lugar. Que dije yo no tengo QR. Entonces me dijeron, bueno, aquí está el QR, cópielo y pase a la ventanilla. Cuando ya pasas a la ventanilla, entonces ya tienes el código QR y ya te identifica como la persona quién eres, ¿no? En este caso, pues mi nombre, Tana Mondragón, me dijeron, ¿trae un menor? Sí, sí traigo un menor. ¿Cómo se llama? Pues se llama Planeta. Y entonces le hacen una pulsera a ella de identificación y a mí me ponen un pegote aquí en la ropa para identificarme de que voy a este espacio, ¿no? Llego con el médico que nos va a atender y él me pide el código QR que está en mi teléfono para mandarle la información a la persona, o sea, no a su secretaria, sino a la persona del edificio, ¿no? De que yo ya entré a su consultorio y a qué hora estoy entrando y a qué hora, obviamente, voy a salir. Estos son edificios inteligentes. Esa es una característica. La otra, la luz que ocupan es completamente natural en algunos lados, pero también es ahorradora. Utilizan obviamente luces LED, que esto ilumina mucho, pero baja la intensidad de la energía.
Otra de las cosas es de que usan agua reciclada. Todo el tiempo se está reciclando el agua que utilizan en este sitio, ¿no? Para hacer, obviamente, más llevadero el lugar como un desarrollo sustentable. Y todo esto no se podría hacer sin el Big Data. Ajá. Todo esto es así. Punto. Big Data. Entonces, cuando ya llegas al hospital, ya tengo que traer mi código QR. Otra de las cosas que es inteligente es que por ejemplo, los estacionamientos son tan grandes, que obviamente hace muchísimo calor, porque son como 7 pisos o 5 pisos hacia abajo. Entonces genera demasiado calor y entonces se tiene que estar ventilando el sitio y entonces hay ventiladores industriales así enormes en este sitio para poder estar ventilando el lugar, porque es húmedo, obviamente, y hace muchísimo calor, aunque afuera esté frío, acá de este lado en el sótano, pues obviamente hace mucho calor. Son ejemplos que les puedo dar de edificios inteligentes. Otro de los edificios inteligentes es Vancomer, Torre Vancomer. Torre Vancomer también ahorra muchísimo en luz porque todo, si ustedes ven Torre Vancomer, todo está lleno de cristales, cristales por todos lados, 360 grados de cristal, y entonces eso permite la entrada de luz, pero también tiene una parte de metal que simula el papel picado, así lo hizo el arquitecto, para que no llegue la luz completamente hacia las oficinas, porque es muchísima la luz que entra, pues es 360 grados. Pero también en este lugar, aparte, también el agua se recicla, utilizan un poco menos de luz, precisamente porque hay mucha luz natural. Ya la gente, por ejemplo, las salas de junta, ya están en medio, parecen peceras, están en medio y están, o sea, todo es así de cristal. Eh, y esto genera también, obviamente, que no haya tanto calor dentro de estos sitios porque están en medio de cada uno de los pisos. Hay luz natural, es muy pocas las veces en las que prenden la luz artificial ya en la noche, pero ya casi ya nadie está trabajando en la noche, etcétera, ¿no? Estos son los edificios inteligentes y hay otras características, ¿no? Desde los materiales que es con los que están hechos, hay materiales actualmente, no sé si se han fijado cuando ustedes van a las casas de materiales, hay unas placas inmensas, bueno, unos cubos, digamos, que son como de unicel, que se utilizan ahora ya para poder construir casas. Estos son muy ligeros, son materiales demasiado ligeros, son completamente ecológicos, me refiero a que en la época de muchísimo calor, estos materiales tienen a las habitaciones, obviamente mantienen un equilibrio en cuanto al ambiente. Si hace mucho calor, pues obviamente es más, adentro de las casas es más, fresco, y cuando hace frío, pues obviamente mantiene el calor. Y es unicel, es completamente unicel. Los edificios actualmente se hacen así, con unicel. Hagan de cuenta que son como cuadros de unicel y los van poniendo, ¿no? Y luego viene el colado, pero es un colado muy ligero, ¿no? También precisamente para evitar que nosotros tenemos, o sea, no estamos en una ciudad que tiembla constantemente, entonces pues son materiales ligeros también para evitar que se caigan los edificios o si se llegan a caer desafortunadamente, pues que no haya tanta gente que muera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el otro. El incidente crítico, recuerden que es muy importante siempre mantenerlo en mente cuando estamos haciendo nuestras actividades, porque es el ejemplo que tenemos para poder realizar nuestro trabajo, ¿vale? Luego, aquí tenemos cómo funciona el Big Data. Bueno, pues aquí tenemos tres pequeñas imágenes. Y bueno, son 5 pasos fundamentales o existen 5 pasos fundamentales para para el funcionamiento del Big Data. Uno, es implementar las bases de la estrategia del Big Data. Dos, identificar las fuentes de información. Esto es muy importante, las fuentes de información, las buenas y las malas, las que nos sirven y las que obviamente no nos sirven de nada. Ajá. Hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos trabajando e identificar lo que nos sirve, lo que es realmente bueno para nosotros en toda esta nube y lo que realmente no nos va a servir de absolutamente nada.
Generar un plan y una metodología para acceder, manejar, depurar y almacenar el data. Esto lo hacen obviamente las grandes empresas. Desarrollar modelos machine learning que puedan analizar la data de manera correcta, sobre todo, por ejemplo, los bancos hacen eso. Recolectar los insights con mayor valor para tomar mejores decisiones. Ajá. Y entonces por eso tenemos esta de Big Data que tenemos así un cúmulo de cosas, pero después ya analizando la información, vemos que ya nuestro cuadrito ya está bien formado, ¿no? Nuestro cubo. Vemos aquí las 5 Bs. Las 5 Bs del Big Data tiene como objetivo extraer información del valor de todos los datos y hacer referencia a la técnica del tratamiento. Todo esto ya lo vimos en la primera unidad, entonces nada más lo puse aquí como recordatorio de lo que son las 5 B. Pero actualmente, los casos de uso actuales es la introducción al caso de uso. El Big Data, por ejemplo, el marketing y ventas. Algunos de ustedes, por ejemplo, les mandé cuando hicieron las infografías. Algunos no me sabían hacer como una infografía y entonces quien hace esto del Big Data en marketing y ventas son las agencias de publicidad. Y entonces les saqué yo a ustedes un videíto de 3 minutos para que supieran cómo hacer una infografía y precisamente fue de una agencia de publicidad. ¿Por qué de una agencia de publicidad? Porque son los que usan esto muchísimo más que nosotros, ¿no? Muchísimo más. ¿Han visto anuncios de Bachoco que son súper, súper, súper innovadores? Me refiero a las ideas que tienen. Bueno, pues ellos utilizan el Big Data en marketing y ventas para obviamente establecer este tipo de publicidad. No nada más así lo sacan de, ay, se me ocurrió. No, sino hacen todo un mercadeo, ¿no? De ideas y de este tipo de cosas para hacer más atractiva la publicidad. Entonces, los datos de los clientes se analizan, se procesan obteniendo información relativa a sus gustos, preferencias, comportamientos, etcétera, etcétera, como la vez que les dije o les expliqué cómo funciona la aplicación o las pantallas nuevas que están en McDonald's. ¿Se acuerdan que les dije de esto? Bueno, pues precisamente es esta parte. Ya cuando llegamos al McDonald's ya nos dice cuáles son nuestras preferencias, sin que nosotros, obviamente nosotros ponemos la información, pero la siguiente vez que vamos, pues obviamente ya tiene información destacada de nuestro perfil. Ajá. Y así es en el cine y así es en otros lados. Así se puede clasificar y segmentar a los mismos en diferentes categorías, utilizar modelos predictivos para que las organizaciones puedan tener indicadores de aceptación de sus productos potenciales en ventas, etcétera, etcétera. En definitiva, juega un papel crucial en el desarrollo del marketing y de las ventas. Ay, aquí me dice alguien, Yola, ¿alguien la puede integrar, por favor? Dani, tú la puedes integrar a Llegó el rumor de que Stop tenía problemas para reunir el dinero. Sí, ahorita le agrego, profesor. Muchas gracias. Bueno, el Big Data en las finanzas. Ahí está. Las ventajas que se encuentran en esta alianza destacan en la simplificación de los pasos y reducción de los costos para procesar datos. El Big Data brinda el conocimiento para tomar decisiones financieras, evalúa el riesgo de las inversiones y permite un seguimiento más certero de los datos. Actualmente en los bancos, no sé si se han dado cuenta que cuando ya vamos a un banco, llámese el banco que sea, el que sea, ya los chavitos que te ofrecen siempre una tarjeta de crédito, ya traen una tableta, ya la traen. Entonces, esto les permite a ellos saber quién eres, qué necesidades tienes y también obviamente depende de dónde te encuentres. No es lo mismo, por ejemplo, una sucursal aquí en la central de abastos que una sucursal en el centro de la Ciudad de México o una sucursal en un centro comercial. Las necesidades de las personas obviamente son completamente diferentes. Entonces, de acuerdo a todo eso, en los bancos, o sea, en esto de las finanzas, pues obviamente los datos son diferentes para cada una de estas zonas y entonces se va conociendo el grupo al que pertenece, ¿sale? Entonces, esto lo ocupan mucho los bancos, cualquiera que sea, cualquiera. ¿De qué también nos sirve? Bueno, contra el crimen. En Estados Unidos, los cuerpos y fuerzas de seguridad disponen de aplicaciones que haciendo uso del Big Data pueden predecir la probabilidad de que se produzca un crimen en una zona determinada. Con ello han desarrollado el dominio de atlas de riesgo. Aquí en México hay uno, pero de mujeres, un grupo de chicas
hicieron un mapeo en la Ciudad de México principalmente de las zonas de más riesgo para nosotras las mujeres y en ciertos horarios. Entonces, lo que hicieron ellas al hacer este mapeo o este mapa de la Ciudad de México, después se fueron a uno más grande, que es el país de todo el país, en las zonas donde hay más conflicto. Por ejemplo, las zonas rosas, o sea, en las zonas donde estaba ubicado lo rosa, era precisamente, por ejemplo, en toda la zona de Ciudad Juárez, ¿no? Con las muertas de Juárez, que todavía no esclarecen todos esos asesinatos. Acá de este lado en Mesa, pues también hay lugares donde es peligroso. En este lado de Iztapalapa también, en el lado de Coajimalpa, etcétera, etcétera. Entonces, estas chicas mapearon y se puede considerar, Hola. obviamente, una aplicación con la lucha contra el crimen. No lo utilizan los de la policía, sin embargo, sí tienen noción de dónde obviamente está lo más peligroso en feminicidios en México y en la Ciudad de México. En los deportes, ahorita que está todos los juegos de la NB, de la NBL, ¿sí? Ah, no, la NFL, porque mi hija en la mañana me regañó, le digo, soy mamá, no estoy entrada a todo esto, pero en la NBA, en la NFL, se emplean aplicaciones que hacen uso del Big Data para definir las estrategias y utilizar en cada partido para prevenir lesiones en los jugadores, conocer las preferencias de los aficionados, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, me decía mi hija, porque a ella sí le gusta mucho el fútbol americano, me decía que todo el merchandise que es de los jefes de Kansas City ya se terminó, ya valió, ya no hay nada, ya no hay jerseys, ya no hay sudaderas, ya no hay nada, porque esta chica Taylor Swift es novia de uno de los jugadores, Travis. Y entonces todas las Swifties, que les llaman así, pues obviamente compraron ese merchandise, todas las sudaderas, etcétera, etcétera, de Travis, ¿no? Y esto se ve obviamente reflejado en el dinero que va a ganar el jugador, pero también el equipo. Entonces, el Big Data en los deportes es muy importante, como ahorita les estoy dando un caso. El otro es precisamente esto para prevenir la lesión de los jugadores. Si ustedes ven un partido de fútbol americano, pues obviamente todos los coaches ya tienen también una tableta, ven ahí los juegos y no sé si se han dado cuenta que se tapan así la boca cuando están hablando con sus jugadores, porque el equipo el equipo contrario pues obviamente puede saber cuáles son las jugadas que va a hacer. Entonces, para eso ocupan obviamente el Big Data, ¿no? Ahora, en telecomunicaciones, algunos operadores de telefonía móvil utilizan Big Data para analizar qué se dice de ellas en redes sociales, examinar los datos de sus tickets, soportes, clientes, quejas, etcétera, etcétera. Todos tenemos algún paquete o de Telcel o de AT&T o de otra telefonía, ¿no? Pero los principales son AT&T y Telcel. Sin embargo, siempre hay algún problema con alguna de ellas, que si no me dio los megas que me habían dicho en un principio, que si ahora ya me cambiaron de plan y no me gustó y tengo que estar amarrado 2 años y si me quería cambiar a otro lado, ¿no? Entonces, esto también es bastante complicado, sin embargo, a ellos les sirve para saber cuál es lo bueno y lo malo, obviamente, de sus empresas, que en este caso, pues obviamente ya sabemos que en el caso de Telcel siempre hay problemas, es el lugar donde hay más gente, donde tiene más problemas, pero es donde la gente va a hacer por lo general sus contratos de telefonía, porque Telcel está en todos lados. Ajá, entonces, bueno, nosotros también cometemos ese error. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. Bueno, aquí, en esto que nos va a interesar para el otro año. El Big Data en la política. Antes de las elecciones en el 2012, Obama decidió junto con su equipo utilizar el Big Data durante la campaña electoral para utilizar los datos que acumulaban los potenciales votantes. Llegaron a la conclusión que para poder ganar tenían que centrarse en dirigir a sus votantes dudosos en una manera más eficaz y al mismo tiempo incidir en los votantes demócratas convencidos que fueran a votar. ¿Qué quiere decir esto? En las redes sociales. Fue el primero que empezó a utilizar redes sociales para su, obviamente, para su beneficio, ¿no? Entonces salía en Twitter, en Instagram, etcétera. Actualmente, por ejemplo, los políticos tienen muchos, hacen uso de las redes sociales. Ustedes han visto a este señor, ¿cómo se llama?
a Saldívar, Arturo Saldívar, que es uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí lo han visto o no? ¿Han visto sus TikToks? ¿Nunca, No. ¿Nunca han visto? Véanlo, se los recomiendo. Se los voy a mandar, cuando les mande esto, les voy a mandar algunos TikToks de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar es un señor ya grande, ha de tener unos 65, 70 años más o menos, es un ministro. Él le pagó primero, él tenía un asesor joven, y el asesor, porque él cuenta la historia de cómo fue que entró al TikTok, es uno de los primeros aquí en México que entra. Él contó la historia y dijo pues que se le hacía muy interesante entrar porque su asesor le dijo que era una forma muy fácil de poder llegar no nada más a los adultos, sino que los jóvenes pudieran conocer acerca del derecho. Y entonces él le dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Dice, obviamente salir en TikTok, y le explicó cuál era la dinámica. Y entonces Arturo Saldívar, aparte de que obviamente su principal objetivo es que tú sepas acerca de las leyes, o sea, de tus derechos, etcétera, etcétera, es de que te acerques a todo lo que es la Constitución, lo que dice la Constitución, tus derechos, etcétera, etcétera, ejercer tus derechos en todos los sentidos. Entonces, él hace TikToks bastante divertidos, pero también que tienen una información muy interesante. Entonces, les voy a mandar algunos TikToks de Arturo Saldívar porque están muy padres. Otro que hace TikToks y que entró a esta dinámica, pues obviamente fue Marcelo Ebrard, que también hace unos TikToks bastante interesantes. Otro, por ejemplo, Miguel Torruco, que él hace más bien TikToks no graciosos de la política, sino más bien te enseña o te comparte parte de la historia de lo que es la política en México, y lo hace bastante, bastante bien, ¿no? Hay otras personas que han entrado, pero bueno, de los que recuerdo ahorita, pues son ellos o los que son como más dinámicos o más interesantes, ¿no? Véanlos y les mando yo las ligas. Por ejemplo, todos tenemos Facebook o tenemos alguna red social, y en estas redes sociales obviamente salen políticos. A veces nos llegan algunas propagandas de gente que no conocemos o que no nos gusta, y decimos, no, esto no me interesa, y podemos sacarlo, obviamente, ¿no? Entonces, para ellos, para los políticos, el Big Data en la política es muy interesante. Se ven, por ejemplo, ahorita ya estaban haciendo algunas proyecciones para el 24 de quién podría ganar. Y uno de los que tienen ahorita como lo siguen mucho y muchos jóvenes, es el de Nuevo León, ¿cómo se llama el de Nuevo León? El que su esposa es Mariana, el gobernador de Nuevo León. Samuel García. Samuel García, gracias, Samuelito García. Ajá, Samuelito García. Bueno, él tiene una popularidad, y así fue como llegó a la gobernatura de Nuevo León, como la ganó. Y la ganó precisamente por su esposa, porque su esposa era una influencer. Entonces ella se dedicó a vender a su esposo para llegar a la gobernatura de Nuevo León. Ajá, entonces es muy interesante cómo Samuel García ocupó o hizo uso de las redes sociales de su esposa para llegar a más gente y poder ganar la gobernatura. ¿Vale? ¿Sale? Bueno, ese es otro. Ahora, en la sanidad, se me va a acabar el tiempo, me faltan 5 minutos, nos volvemos a conectar con la misma liga, ¿vale? Gracias. Bueno, Big Data en la salud y sanidad. Aquí es donde yo les digo que ya pasamos una pandemia, 2 años estar en pandemia fue bastante complicado para muchos de nosotros, para la gran mayoría no podíamos salir, algunos nos quedamos sin trabajo, algunos otros pues obviamente tuvimos que generar trabajo de otra manera, etcétera, ¿no? Ya eso ya lo sabemos. Pero en cuanto a la sanidad, ¿qué fue lo que pasó obviamente con el Big Data? Y surgió así. En China, por ejemplo, como fue ahí donde surgió la enfermedad, pues ellos tenían un control muchísimo más grande y más riguroso que en otro país del mundo. Ellos eran los que tenían así el top en cuanto a esta parte de la sanidad. ¿Qué era lo que hacían? Ellos, igual que les acabo de decir, para poder salir de su casa, tenían que tener obviamente un código QR. Si era necesario salir, pues obviamente hacían uso de ese código QR. ¿Quiénes? Los que eran obviamente personal de salud, personas que trabajaban en la política o algún otro cargo, pero la población en general no, a menos que tuvieras que ir al hospital y tenías que generar también un código para poder salir, porque en todas las calles
había obviamente policías y entonces si te veían en la calle, te pedían tu teléfono y te pedían, por favor, que tuvieras ese código QR a la vista para ver si podías ser persona que pudiera estar en la calle o no. Y las sanciones iban desde una sanción económica hasta meterte a la cárcel. O sea, de verdad que era una cosa impresionante. Para nosotros China está muy, muy lejos. Sin embargo, gracias a toda esta tecnología que tenemos actualmente, pues sabemos que era lo que estaban haciendo. Y esto apenas todavía el año pasado y principio de este año, en enero, febrero, marzo, todavía que son meses fríos, todavía estaban utilizando ese tipo de aplicaciones allá en China. Ajá, entonces, esto se ocupó muchísimo en este país. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo que tengo para qué se ocupa esto en la sanidad y en la salud, ¿sale? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí ya vamos a ver algo más interesante. Lo voy a bajar tantito. Ahí, lo voy a poner. Bueno, una de las aplicaciones del Big Data es en proyectos en beneficio al beneficio social. En este caso, unas personas en la India hicieron también un mapeo. Ellos son ecologistas. Hermione, para allá. Son ecologistas. Este señor, este ecologista, Kosutub Sharma, y sus colegas podrían ayudar a cambiar el rumbo de la caza furtiva de tigres en la India, que es el hogar de la mitad de la población salvaje de tigres. Todavía existen esos tigres. Aplicó un nuevo método para estimar la probabilidad de ocurrencia y detección de delitos de tigres en varias áreas de la India. Ellos pusieron un mapa y entonces en la parte donde estaba rojo era donde estaban los cazadores furtivos. Y entonces ellos se dedicaban precisamente a mapear, o sea, a ir a esas zonas y tratar de que estos tigres estuvieran en zonas cuidadas, ¿no? En zonas que los pudieran salvar. Se identificaron 73 puntos calientes, es así como ellos lo llaman, claves con una alta probabilidad de caza furtiva y tráfico de tigres en, ¿cómo se llama? En la India, ¿no? Entonces, ha servido bastante para proteger a esta especie animal. Hay otros en África que protegen, por ejemplo, a los rinocerontes que ya están extintos casi, ya casi no se ven, a los elefantes porque les quitan obviamente los colmillos porque son de marfil, ¿cómo se llama? Bueno, hay una cantidad de animales, los orangutanes, etcétera, ¿no? Entonces, ha servido el Big Data para poder ayudar a estas especies, pues que ellas obviamente no se pueden defender. Aquí en la salud, está en África. En la malaria, dice, la primera enfermedad en desaparecer gracias a los teléfonos móviles. Esto fue en África. Hay aproximadamente 1,000 millones de suscripciones. Me falta un minuto y se me va a acabar. ¿Les parece que la dejemos aquí? Esperemos a que se termine y nos conectamos otra vez. ¿Sí? Sí, maestra, está bien. Va, entonces le voy a dejar aquí.